Ok, bueno, la semana pasada vimos que ante el pedimento de parte de los judíos de que Jesús les diera alguna señal para que Él les demostrara que era el Mesías, Jesús les dijo que la señal que les daría sería la del profeta Jonás. Esta profecía que se cumplió en Jonás decía: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Bueno, cuando Jesús muere y resucita al tercer día, de esta forma Él cumplió en sí mismo la misma profecía que se cumplió de otra forma en el profeta Jonás. Y de esta forma vimos que Él venció al pecado en la cruz y a la muerte la venció en el sepulcro. Como nos explica Pablo, Jesús le quitó el aguijón a la muerte y junto con él su efecto sobre nosotros. Porque Dios prometió que todo aquel que se arrepintiera y creyera en Jesús no solamente sería perdonado de su pecado, sino que además recibiría los beneficios que Jesús recibió en su vida. Es decir, así como Jesús murió y resucitó, nosotros también lo haremos por creer en Él. Decía Jesús: porque yo vivo, ustedes, es decir, los que crean, también vivirán. Es decir, los logros de Jesús en la cruz, Dios los hizo extensivos para todo aquel que creyera en Él. De tal forma que el saber esto, ¿verdad? El saber que un día nosotros vamos a resucitar para vida eterna, es la esperanza a la que hemos sido llamados y es la esperanza que estamos aguardando, ¿verdad? Al final de nuestras vidas terrenales y del comienzo de vivir una vida con Jesús. Esa es la promesa que Dios nos ha dado y que, como dice la Biblia, ni nada ni nadie nos podrá quitar. Y cito a Pablo en Romanos 8:35, donde dice: porque ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, aquí Dios nos está dando la seguridad de que todo aquel que verdaderamente haya creído en Cristo tiene esta seguridad de que nada ni nadie lo podrá separar de esta promesa que Dios nos ha dado. Como les he dicho antes, esta promesa está increíble, ¿verdad? Pero esta promesa opera para aquellos que realmente son salvos, es decir, para aquellos que en realidad se han convertido. Entonces, esta es una situación que pues nos hace inamovibles de la promesa, porque nuestra promesa está fundada sobre la roca, ¿verdad? Y esta roca pues es la enseñanza de Jesús y es Jesús mismo. Bueno, mientras esto pasa, ¿verdad? Mientras se cumple esta promesa en nuestras vidas, decíamos que nosotros pues seguimos viviendo en este mundo, ¿verdad? En un mundo que está lleno de penurias, en un mundo que está lleno de maldad, en un mundo que está condenado a la destrucción, pero de la cual nosotros seremos librados. Vimos también que la noche del domingo en que resucitó Jesús, los discípulos se reunieron para platicar de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y del testimonio de María Magdalena, quien aseguraba que
había visto a Jesús con sus propios ojos. Entonces esto era algo digno de ser comentado y de ser platicado por los discípulos. Por eso se congregaron para hablar de estas cosas. Bueno, dice el pasaje que vimos la semana pasada, que mientras ellos estaban enfrascados en esta discusión, Jesús mismo se presentó vivo ante ellos. De momento pensaron que era el Espíritu de Jesús, ¿verdad? Y para sacarlos de esta creencia, Jesús les mostró sus heridas y aún comió con ellos para demostrarles que no era un espíritu, sino un ser físico con un cuerpo de carne y hueso, aunque ya glorificado. Después de este susto, Jesús les dio una comisión y les dijo: como me envió el Padre, así también yo os envío. A partir de esta orden, entendimos que este sería el método que Dios escogería primordialmente para transmitir su mensaje, es decir, de boca en boca, de experiencia en experiencia, de persona a persona. Desde entonces, esta sería nuestra responsabilidad como embajadores y reconciliadores de Dios, para que las demás personas que aún no se han reconciliado con Dios se puedan reconciliar con Él. ¿Ok? Veíamos que esta es la forma como Dios decidió convertir a los hombres. Como me envió el Padre, así también yo los envío, les dijo Jesús esa noche a sus discípulos. Entonces, veíamos que esta labor es tan importante para Dios, que un día nos pedirá cuentas de ella. Es decir, Dios nos va a pedir cuentas de qué tanto cumplimos esta comisión, qué tanto tuvimos este cargo por las personas, qué tanto les hablamos de Cristo, ¿verdad? Qué tanto interés tuvimos en sus almas. De esta forma, a manera de ejemplo, leímos lo que Dios le dijo a Ezequiel. Se los repito: a ti, profeta mío, te mando ante este pueblo de corazón duro y rebelde. Tú tienes que hablarles, apercibirles y amonestarles. Si ellos no escuchan y quieren morir en su maldad, esta es su decisión, pero si tú callas, su sangre demandaré de tu mano. Entonces, sí existe una responsabilidad por parte nuestra de hablarles a las personas de Cristo. Ok, entonces vamos a leer Juan 20, del 22 al 31, para empezar a ver qué es lo que vamos a estudiar hoy. Dice así: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuvieres, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste?
Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bueno, creo que es muy pretencioso que terminemos de estudiar todo esto hoy, pero voy a meter el acelerador. Bueno, finalmente en el primer versículo que vimos, ¿verdad?, dice en este momento que Jesús los saludó, ¿verdad?, y les recordó la gran comisión. Dice que sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Hay un comentario de un famoso teólogo llamado Matthew Henry que interpreta este pasaje de esta forma. Dice: así como el aliento del Altísimo dio vida al primer hombre y comenzó el antiguo mundo, así también el aliento del poderoso Salvador dio vida a sus ministros y comenzó un nuevo mundo. Es decir, esta expresión de soplar aliento la vemos en el libro de Génesis, ¿verdad?, cuando Dios le da vida al hombre, y volvemos a encontrar esta expresión de Dios soplando a los hombres para darles aliento, en el sentido de que Dios estaba anunciando el comienzo de una nueva era, el comienzo de la era del Espíritu Santo, donde todas las cosas cambiaron, donde comenzó el periodo de gracia del que hablamos hace rato, y donde surgió lo que conocemos como la Iglesia. En ese momento Jesús sopló sobre sus discípulos, precisamente para ilustrar lo que estaría por suceder muy pronto. Días después, durante la fiesta de Pentecostés, recibirían en sus vidas el Espíritu Santo en forma permanente. Y a partir de entonces, cuando una persona cree en Dios, permite que el Espíritu Santo more en él, y a partir de ese momento nos convertimos en el templo del Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 6:19 y 1 Corintios 12:7. Vamos a leerlo. Dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Es decir, cuando una persona se convierte, recibe el Espíritu Santo, y a partir de ese momento el Espíritu Santo va a morar en esta persona en forma permanente. Dice también: pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, este es un hecho que comenzó en esos días, ¿verdad?, cuando Dios dio el Espíritu Santo a todas las personas que creyeran en Él. El siguiente versículo, el 23, nos dice: a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Bueno, este pasaje ha causado confusión, en parte porque, algunas traducciones no son muy claras. Yo leí una traducción en la Biblia de las Américas y me gustó mucho la traducción porque dice: a quienes ustedes perdonen los pecados, estos les serán perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Hemos de entender que este versículo viene en el contexto de lo que Jesús acaba de decir. Es decir, Dios les acaba de dar una gran comisión de ir y predicar el Evangelio. Vamos a ir tratando de explicar este versículo. Dirán algunos: ¿acaso este versículo quiere decir que algunos en la tierra
tienen la capacidad de perdonarle los pecados a otros? Esto es lo que Dios está queriendo decir. Por supuesto que no. La Biblia enseña claramente que el único capaz de perdonar pecados es Dios. Lo dice en muchas partes. Yo voy a leerte una cita del Antiguo Testamento que está en Daniel 9:9, donde dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Es decir, Dios tiene la facultad de tener misericordia de los hombres y de perdonarlos. En ninguna parte de la Escritura se menciona a algún apóstol, discípulo o creyente perdonando los pecados de nadie. Al contrario, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, se narra el caso de Simón el Mago, quien les quiso comprar a los apóstoles, comprar con dinero, el poder para impartir el Espíritu Santo a quien él quisiera. Y Pedro lo reprendió por su pecado y le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y le dijo: arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Es decir, Pedro lo remitió a Dios para que fuera perdonado por él. Pero en ningún momento Pedro pretendió perdonar su falta. En contraste a esto, sí vemos a Jesús perdonando pecados, pues porque Jesús es Dios. Y esto lo leemos en Lucas 5, 20 y 21, donde dice así: al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, está hablando Jesús, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Era parte de la cultura religiosa de Israel saber que solo Dios podía perdonar pecados. Por eso Jesús, adrede, frente a los fariseos y los maestros de la ley, perdonó y sanó a ese paralítico precisamente para demostrarles que Él era Dios. Yo sé que hay mucha confusión y que hay muchas personas que se han basado en este versículo para dar falsas enseñanzas, pero he de aclarar que, contrario a lo que muchas personas piensan, todo aquel, llámese como se llame, tenga la supuesta autoridad que tenga, pertenezca a la religión que pertenezca, que diga que le puede perdonar los pecados a alguien, en primer lugar, estará mostrando su ignorancia, y en segundo lugar, estará cometiendo una gran blasfemia y herejía, porque estará queriendo hacer algo que solo es privativo de Dios. Nadie puede perdonar pecados sino solamente Dios. Así que esta es una verdad que está muy claramente señalada en la Biblia. Entonces, ¿qué quiso decir Juan aquí en este versículo 23? A quienes ustedes le perdonen los pecados, estos les serán perdonados. A quienes se los retengas, les serán retenidos. Bueno, hay varias expresiones en la Biblia que dicen esto en forma muy parecida, dos en Mateo y una en Juan.
En esta de Juan, lo que Cristo nos está enseñando es la facultad que tiene el creyente de declarar cuáles son las consecuencias de las acciones de las personas en conformidad o en desobediencia a los mandatos de Dios. Es decir, en este caso de Juan, vemos que un creyente puede decir que si alguien se ha arrepentido y ha creído en Cristo, está salvado. Y de la misma forma puede decir que si no lo hizo, sigue en su pecado. Esto es todo. El creyente, la persona que conoce la Biblia, puede declarar lo que está pasando en una persona. ¿Por qué? Porque la Biblia dice qué es lo que pasa en una persona cuando cree o qué es lo que pasa con una persona cuando no cree. Leamos, por ejemplo, lo que dice Juan 8:24. Dice así: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es decir, aquí Jesús está enseñando que si una persona no cree, va a morir en sus pecados. Esta es una verdad. Y si nosotros repetimos esta verdad, estamos declarando que esta persona sigue en sus pecados, que no se ha arrepentido. Y eso es todo. El creyente no es el que determina lo que va a pasar con las personas, ni emite un juicio, simplemente confirma lo que Dios ya ha dicho que le pasará a la persona que cree o a la persona que no cree. En Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Es decir, aquí la verdad está revelada, la enseñanza está revelada, y lo que hace el creyente simplemente es expresarlo. Muchas veces cuando, por ejemplo, yo he ido a hablar con una persona de Cristo, alguien me ha invitado y me ha dicho: oye, voy a hablar con mi mamá, voy a hablar con mi papá. Al final de la reunión, él me pregunta: oye, ¿cómo viste a mi papá? Bueno, yo creo que él es salvo, ¿verdad? Yo creo que él aceptó a Cristo. Entonces, le estoy declarando lo que estoy viendo en base a la enseñanza de Dios. Sí, él se convirtió, por lo tanto, sus pecados han sido perdonados. Lo que él hizo, ya lo ha hecho un creyente. Pero es esto nada más, es un testimonio de una cosa que ya está sucediendo. Entonces, si la persona acaba de creer, entonces esta se convirtió y yo puedo declarar que su pecado ha sido perdonado y ha sido remitido al cielo por lo que acabo de ver. De la misma manera, si la persona le digo: no, fíjate que tu papá rechazó el mensaje, puedo decir que su papá entonces no ha sido perdonado sus pecados, porque acaba de rechazar a Cristo y por lo tanto su pecado no ha sido perdonado y su pecado sigue retenido. Claro, es importante aclarar que este veredicto pues no es un veredicto definitivo, es el veredicto de ese momento, de la respuesta que tuvo la persona hacia el Evangelio. Sabemos que las personas pueden cambiar de parecer y con el tiempo, y quizás en un futuro, se conviertan. Pero en ese momento el diagnóstico es no. Él rechazó y sus pecados siguen sin ser perdonados y su pecado sigue retenido. O si se convirtió y por lo tanto sus pecados ya han sido perdonados y se han remitidos. No porque yo lo haya hecho, sino porque estoy dando testimonio de lo que él acaba de hacer. Entonces, como les decía, esta misma acción se aplica en diferentes ámbitos. En este caso, de la conversión de una persona, en Juan 20:23, y en otros casos, por ejemplo, en Mateo 16 y Mateo 18, donde, por ejemplo, en Mateo 16:19 se dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Es decir, Dios le está diciendo a los creyentes que nos está dando una llave. Y dice: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo un poder
para atar y desatar en la tierra? No, es el mismo principio de decir que yo estoy declarando que Dios puede abrir una puerta, es decir, una llave a la cual yo puedo entrar, es decir, una llave, una puerta, es el acceso que Dios le permite al creyente cuando le permite hablar con alguien. Esto es lo que quiere decir una llave. Atar quiere decir prohibir y desatar quiere decir permitir. Entonces, como dice el teólogo Williams, dice, y cualquier cosa que prohíbas en la tierra tiene que ser lo que ya ha sido prohibido en el cielo. Y cualquier cosa que permitas en la tierra tiene que ser lo que ya ha sido permitido en el cielo. ¿Ok? Entonces, Juan lo único que nos está diciendo es que Dios puede abrirle la llave del reino de los cielos a alguien. Abrirle el cielo a una persona, atar y desatar, se realiza en el momento solemne en que tú como creyente le abres la Biblia a alguien para enseñarle el camino de la salvación a alguien. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos dos declaraciones. Yo puedo declarar que una persona ha sido perdonada o no ha sido perdonada, que sus pecados han sido remitidos o han sido retenidos. O puedo declarar también que he atado o he desatado en virtud de la puerta que Dios me ha abierto. Hay otro caso que les comento brevemente en Mateo 18, donde dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo. Si no te oyere, toma a 2 o 3 testigos. Si no los oyere, a ellos dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Y en el versículo 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, otra vez se repite, ¿verdad?, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Pero aquí lo está aplicando a un punto de la disciplina, es decir, está hablando de cómo se le disciplina a una persona que se está portando mal. Es decir, tú lo reprendes, lo exhortas de diferentes formas. Si no responde, si no obedece, entonces esta persona se somete al veredicto de los líderes y de la disciplina que se le pueda dar, o se le puede expulsar de la iglesia. Entonces, no es que tú estés haciendo algo, sino que tú estás confirmando lo que Dios quiere que se haga. Entonces, en conclusión, esta expresión, atar y desatar, remitir y retener, perdonar o no perdonar, reafirma la autoridad que Dios le ha dado al creyente como administrador y juez de los misterios de Dios. Es decir, nos volvemos en testigos de lo que las personas hacen respecto a los mandamientos de Dios. Pero no implica esto ningún poder, no implica ninguna cosa especial, sino simplemente un testimonio de lo que estamos viendo. Voy a leer 1 Corintios 4:1 y 6:3. Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Es aquí donde Dios le está dando a los líderes, a los ancianos de la iglesia, les está diciendo que los hombres nos tienen que ver como servidores de Cristo y como administradores de los misterios de Dios. Es decir, nosotros no estamos tomando un cargo así a priori o porque se nos antoje tomarlo, sino porque Dios nos está dando la facultad de administrar los misterios de Dios y de declarar lo que está pasando entre los hombres. Y dice también en otro versículo, ¿o qué no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Es decir, Dios nos da permiso de emitir juicios entre los hombres de las cosas que están haciendo
o que están dejando de hacer. Bueno, no sé si ustedes alcancen a oír, pero estamos aquí en una fiesta de cohetes. Ok. Entonces, de esta forma, al ejercer esta autoridad y juicio, estamos atando o desatando, remitiendo o reteniendo, perdonando o no perdonando. Pero en ningún momento, como les aclaré al principio, Dios nos está dando una autoridad especial. Y especialmente estoy hablando de esta herejía que corre, de que hay personas, sacerdotes, que pueden perdonar pecados. Esto es realmente una falacia que esconde detrás otros intereses de los cuales no voy a hablar en este momento. Bueno, continuando con lo que pasó aquí en este pasaje. Nos platica el versículo 24 que Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos la primera vez que se apareció Jesús. Bueno, esta palabra Dídimo no es su apellido, no es el apellido de Tomás. A Tomás se le dice Dídimo, que quiere decir gemelo. Es decir, simplemente nos dice que Tomás tenía un gemelo, que pues de él no se dice nada en la escritura, ¿verdad? Ya no se comenta, es nada más como un comentario al margen. Bueno, dice este pasaje que cuando Jesús se apareció a los discípulos por primera vez, Tomás no estaba allí. ¿Por qué? No lo sabemos, no sabemos si andaba en otro lado, si había perdido la esperanza, la fe. No sabemos cuál es la razón por la cual la primera vez Tomás no estaba en esa reunión, pero la siguiente vez, cuando Jesús estuvo con los discípulos, pasó algo diferente. Los discípulos le dijeron a Tomás, Tomás, fíjate que al Señor hemos visto. ¿Y cuál fue la reacción de Tomás? Él dijo, simplemente no les creyó. A ninguno de los apóstoles les creyó. Tal vez pensó, bueno, me están diciendo esto para consolarme, ¿verdad? O me están diciendo esto para animarme, pero que yo sepa, Jesús murió, e incluso sé en el sepulcro donde él estaba. Y les contestó de esta forma, les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. De ahí surgió la fama de la incredulidad de Tomás, ¿verdad? Pero no, Tomás realmente no era un incrédulo. El amor hacia Cristo lo demostró muchas veces antes. Entendamos que fue una reacción ante una noticia tan inesperada y sorpresiva. Es como si mi hijo Josué, ¿verdad?, viniera de pronto y me dijera, fíjate papá que me acabo de comprar un Lamborghini, ¿verdad? Yo le diría, pues no te creo hasta que lo vea y me muestres la factura, ¿verdad? Es tan costoso y tan exclusivo este auto que con toda razón le pediría pruebas. Pues esto fue lo que pasó con Tomás. Ahora nos cuenta el pasaje que 8 días después estaban reunidos nuevamente todos los discípulos y Juan nos vuelve a mencionar el detalle de que las puertas de ese lugar donde estaban perfectamente cerradas. Esto lo dijo para hacernos saber que Jesús ya no estaba limitado por las leyes físicas de este mundo y que ni una puerta ni un muro podían impedirle traspasarlos y ponerse nuevamente entre ellos. Así que, dice el pasaje, estando allí, los saludó nuevamente y les dijo, paz a vosotros. Jesús, que sabía todo, también supo la duda que
que tenía Tomás cuando dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Así que Jesús se acercó a él y le dijo: Tomás, ¿esta era tu condición para que pudieras creer? Bueno, pues aquí estoy, ¿verdad? Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Imagínate qué escena, ¿no? Qué fuertes palabras, qué tremenda confrontación le hizo a Jesús. Casi como decirle: Tomás, te doy en este momento la oportunidad de comprobar la realidad. Te doy la oportunidad de que veas, toques y creas. ¿Para qué? En primer lugar, para que te convenzas a ti mismo. Y en segundo lugar, para que salgas de aquí como un verdadero testigo de la verdad, y a partir de este momento proclames sin dudas lo que has visto. La Biblia no nos dice si realmente Tomás tocó las heridas de Jesús. Simplemente nos da a entender que en ese momento se quebró, ¿verdad? Se desmoronó y reconoció que Jesús era Dios. Por eso le dijo: Señor mío y Dios mío. Bueno, en el versículo 29 vemos que Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que vieron, los que no vieron y creyeron. Bueno, aquí Jesús confirma que Tomás ha creído. Y pues pensamos que qué lógico era, ¿verdad? Después de haber visto a Jesús muerto, después de haberlo resucitado, de hablar con Él, de comer con Él, incluso ver sus heridas, bueno, nosotros esperaríamos que ya pudiera creer, ¿verdad? Que ya no tuviera dudas. Si no lo hiciera, ya hubiera sido una verdadera necesidad. Sin embargo, el enfoque principal de este verso está en relación a todas aquellas generaciones futuras que no seríamos testigos presenciales de los hechos de Jesús, y que por el dicho de los que sí vieron todo y por el trabajo del Espíritu Santo llegaríamos a creer en la historia de la redención muchos años después. Por esta razón, por creer nosotros sin haber visto, Dios en este verso da una bienaventuranza especial. No dice qué tipo de bienaventuranza recibiremos, pero dice que aquellos que creímos sin haber visto, como aquellos 12 apóstoles, seremos bienaventurados de alguna forma. Ok, bueno, dice el versículo 30 y 31, que es la conclusión de este capítulo. Hizo además Jesús muchas otras cosas, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan nos dice que su evangelio de ninguna forma pretende ser una cronología de la vida de Jesús. Más bien nos aclara que durante los 3 años que duró el ministerio de Cristo en la tierra, Él hizo muchas cosas más. Algunas quizás las encontramos en los otros 3 evangelios, pero otras no están escritas, no fueron registradas. Imagínate para que nosotros pudiéramos tener el registro completo de todo lo que hizo Cristo en la tierra durante 3 años de incesante trabajo.
se necesitarían escribir muchos libros más. Sin embargo, el versículo 30 nos da a entender que con lo que Juan nos ha revelado de Jesús, se cumple con el objetivo de este evangelio. Esto es, que la información dada aquí es suficiente para que el lector concluya que en realidad Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que entendamos que si creemos en Él, tendremos vida eterna en su nombre. ¿Se acuerdan que al principio, bueno, algunos todavía no estaban, al principio cuando empezamos a estudiar el Evangelio de Juan, dijimos que Juan decía cuál era el propósito de este libro? Y precisamente aquí lo dice en este versículo 30. El propósito del Evangelio que yo estoy escribiendo, dice Juan, es para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces, este es el propósito de Juan, y es el propósito cumplido a través de todo lo que hemos visto, de todo lo que estamos viendo, y todo lo que revela Juan en su Evangelio. Ok, les voy a pedir que lean el capítulo 21 que vamos a comenzar a estudiar a partir de la semana que entra, para que podamos estar en sintonía acerca de lo que vamos a explicar. ¿Ok?